pero sabemos que hay otras cosas detrás que no soy yo para decirle, que debe decirle el propio Juan, que por qué los Castro fueron por él verdaderamente. Eso le toca a él decir esa verdad. Y sabemos qué pasó, hay un trasfondo ahí grandísimo, pero bueno, eso le toca a él decir, y que se volvió opositor, bienvenido. Se volvió opositor y por eso que le toca a él decir su verdad. No me toca a mí lo que yo sé, lo que me interesa estando en Cuba, estando en Cuba. Y se crea una bola que la señora Liz Cuesta está presa y que el cubano se la va creyendo. El cubano se va creyendo esa mentira grotesca que 14 y medio se hace eco. Y ya me dijo mi amiga quién era Yuka Bey, que era de este muchacho que se viste de Alcántara o hace el performance de Alcántara en Miami Beach para que se encuera prácticamente. Y dice, le dan un toque. Rumores del derrumbe del régimen, la purga de Ramiro Valdés y Cuesta detenida, militares piden baja. Bueno, militares piden baja, lo venimos diciendo hace rato. El apagón, la marca de ritmo, el apagón marca el ritmo de la vida en Cuba, caldea los ánimos, desencadena protestas y muchas cosas. La muerte de los últimos generales como Raúl Castro o Ramiro Valdés marcarán, según los rumores de sus colaboradores. Las señales hay que hay fricción, hay facciones en la pugna dentro del castrismo, ya están ahí. Aseguran muchos usuarios que ven de viaje a Miguel Díaz. Escuchen esta locura, escuchen y creo que lo haga 14 y medio, que viaja Miguel Díaz Canel a Moscú en el intento de ganar a Vladimir Putin como padrino. Este es el artículo. Esto es la cosa más infantil de un periodismo que escuchar. Me imagino que eso lo escriba Yuka, ese muchacho. Eso no es Giovanni Sánchez ni su marido. Ese es este muchacho que se disfraza de Alcántara en Miami Beach, que no tiene ninguna noción política. El Yuka Bey y la otra que lo patrocina él está muy perdido. Que Canel fue a buscar a Vladimir Putin de padre, en un desconocimiento total de la información y de la realidad, distorsionando y que los cubanos creamos estas mentiras. Si Putin está en Cuba es porque existe Raúl Castro, es porque existe el hijo de Raúl. Desde el 2006, 2007, 2008, de que Putin comienza a coger el gobierno en Rusia fuerte, va bien marcado, Alejandro Castro comienza a ir, yo lo dije en televisión, se lo dije a Oscar Haza en televisión. Alejandro Castro todos los años va a reunirse con el equipo de Putin. ¿Por qué? Porque yo decía, porque Alejandro Castro está viendo, le están enseñando el manejo de la gobernabilidad de Vladimir Putin, porque el cambio en Cuba es a los rusos. ¿Por qué? Porque hay una cofradía entre los militares cubanos y los militares rusos. Y es el modelo del control. ¿Cómo yo controlo a la cúpula? ¿Cómo yo controlo y qué se estaba preparando Alejandro Castro? Preparando que el modelo de los mi primeros que ahora vemos, creando los oligarcas cubanos. Pero que Canel fue a buscar padrino, Canel fue a Moscú. Y es el dato más importante que tenemos que tener presente nosotros. Por eso estoy aquí diciéndolo, por favor. Porque hay que darle al tema cubano, a la información de Cuba. No podemos quedar como unas personas que después se burlen de nosotros. Y que haya miles y miles de cubanos mirando esta fantasía, estas mentiras. Canel fue a la cumbre euroasiática. Fue el primer país que entra como observador a la cumbre euroasiática. Los países de Euroasia, las repúblicas soviéticas, con Rusia a la cabeza, que empezó en San Marta, no me acuerdo de esta ciudad, de una república. Se acaba de dar tierras en frontera con China para hacer el Silicon Valley de Euroasia, donde China va a meter toda la tecnología en el Silicon Valley, en Rusia, en Euroasia. Y ahí está metida Cuba como país latinoamericano, pero Canel fue a esa cumbre y a la nueva toma de posesión de Vladimir Putin por 25 años consecutivos.
Y aquí empezaron a decir que fue a pedir dinero y que fue a pedir dinero cuando fue invitado a la cumbre de Euroasia, que para mí es más importante que eso. Pero Canel y Rusia pasamos una noticia desapercibida de la cumbre de Euroasia, que había otro país invitado y que la mayoría olvidaron. La mayoría de los especialistas y analistas de derecha olvidaron que El Salvador de Nayib Bukele participó en la cumbre de Euroasia. El acercamiento de Bukele a China y a Rusia, y desmarcándose Bukele de los norteamericanos. Yo no sé cuando venga Trump cómo va a ser Bukele, porque decía muy amigo, pero ya él está con los autócratas, con Putin. No nos dimos cuenta que por encima de Venezuela y por encima de otras naciones ya estaba El Salvador sentada con Cuba ahí. ¿Quién arrastra a los países que ya quieren participar en el grupo de Euroasia de América Latina? Lo arrastra Cuba. Y ahí estaba Canel sentado. Canel no fue a pedir dinero, porque es que estamos tan mal que no nos dimos cuenta que días anteriores Canel abre su banco. Rusia abre su banco en La Habana, Cuba. Y ya está operando el banco ruso. Pero es que cualquiera, nosotros nos mete tremenda pifia. Y me escribe gente y me llaman gente. Y eso, yo no puedo hacerle caso a eso. De verdad que no puedo hacerle caso a tanta estupidez. De verdad, me perdona, no puedo hacerle caso. Me escriben, oye, viste, les cuesta presa. Viste, Canel fue a pedir dinero y se fue con las manos vacías. Señores, ya estaba el banco ruso en Cuba. Es que no podemos sentarnos a pensar y escuchar a gente que sabe menos que tú, porque es imposible. Entonces, ¿cuál es la locura? ¿Qué Canel fue a pedir? ¿Qué padrino? ¿Qué padrino, señores? La comunicación de Putin está con Canel, pero pasa primero por Raúl Castro. Es Raúl el que abre y su hijo el que abre el juego de las inversiones rusas. No la vimos pasar y lo vengo diciendo desde el 2007, 2008, 2010. Lo vengo diciendo en la radio y en la televisión de Miami. Yo no soy un improvisado en estas redes sociales. Yo vengo acusando al castrismo y hablando de las cosas que iban a pasar en el futuro en Cuba. No que sea divino, simplemente que yo voy siguiendo los pasos, voy siguiendo los movimientos de la dictadura. Son obvios y no somos capaces de verlo. Que el modelo ruso, hoy está el modelo ruso que no son los dueños. Lo que yo dije en el 2006, hoy se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque a mí me decían, oye, Alejandro está para allá. Alejandro está haciendo un libro en Rusia. Alejandro allá en Rusia, reunido con la gente de Vladimir Putin. La prensa rusa sacando a Alejandro Castro, el hijo de Raúl. Y la gente diciendo, el modelo chino que Cuba. Y yo diciendo, pero ¿serán que no están viendo? No están viendo que el modelo va a ser ruso. Entonces, hablamos que Canel se fue con las manos vacías de Rusia. Sí, sí, lo dijo todo el mundo y el puesto de vianda. Menos este canal. Porque yo pienso, no pienso mucho, que yo me equivoco cantidad. Pero yo veo, espérate, Rusia está abriendo un banco que va a estar conectado con tu divisa, con la mía. Y con la divisa que en el culo, están operando un banco ya. Se va el banco español y entra Rusia con la infraestructura de este banco. Y está el banco ruso ahí. Y los cubanos todavía pensando que se fue con las manos vacías Canel de Rusia. Y viene Rusia y manda barcos de comida y transfiere Rusia y compra Rusia petróleo a Argelia. Compra ruso petróleo a Venezuela para que se lo manden a Cuba. Obrador regala petróleo. Y todo esto que es Carlos, es salvar a la dictadura porque es la que le abrió la puerta a América Latina. Es la que mantiene la estabilidad de Rusia y China en el continente. Entonces, a ellos no les cuesta nada mantener a la dictadura cubana, darle oxígeno a la dictadura cubana. O sea, no hay padrino ninguno, ni Canel fue que... La gente se piensa que esto funciona como los barrios, como los comunes y corrientes. Oye, para Putin, a ser mi padrino, que Raúl me quiere quitar Putin. Cañón, ¿lo que es eso? ¿Qué nivel de análisis político? Y ver a 14 y medio cayendo en esto, a Giovanni Sánchez, con que preste su periódico a Yucabay, que Yucabay haga este informe.
Joanny, con el mayor respeto, te tengo en otro nivel, Joanny Sánchez. Tú me disculpas, yo la tengo a usted en otro nivel. ¿Cómo que Canel? Y a falta de Raúl. Si falta Raúl, mira, ya Raúl transfirió los poderes, y lo he dicho yo, a Vladimir Putin, que lleve el control de la economía para salvar la transición. Esa transición que comenzó en Cuba hace rato. La transición comenzó en Cuba desde que Raúl Castro le pasa, desde que Raúl Castro toma el poder en Cuba, cuando la causa número 1 y número 2, ahí comenzó la transición de los dos hermanos. Ahí comenzó Raúl Castro a trabajar con un gobierno subterráneo. Ahí fue la primera transición en el país. La transición en Cuba ha estado siempre desde la causa número 1 y 2, que Raúl cogió la batuta del país y nadie la vio. Se militarizó el Consejo de Ministros, puros generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas, y nadie la vio. Yo lo vi, yo era parte yo estaba ahí mirando todo ese movimiento y lo comentábamos nosotros. El poder ya lo tenía Raúl Castro y comienza la primera transición de los dos hermanos. Entonces después, cuando Fidel se enferma, están los analistas de la CIA, los analistas de todo el mundo. Va a coger Laje, va a coger el otro, va a coger Felipe, va a coger este. Señores, segundo secretario Raúl Castro, primer vicepresidente del Consejo de Estado Raúl Castro y del Consejo de Ministros Raúl Castro. ¿Quién más? Y Raúl emitió